Estamos hablando de hombres que tienen podríamos decir, un reconocimiento de parte de Dios que hicieron en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y la semana pasada estuvimos hablando de Moisés. Hoy vamos a hablar de Aarón. Miren, hermanos, el nombre de Aarón significa maestro o excelso. Repito, el nombre de Aarón significa maestro o excelso. Era uno de los tres hermanos en el orden siguiente: María, la hermana mayor, Aarón, el segundo, y el tercero, Moisés. En relación con este último, Aarón tenía 3 años de diferencia con los demás hermanos. Hay muchas cosas importantes que se resaltan en la vida de este hombre, y aunque no es absolutamente verdad, todo lo que él llegó a hacer lo debió a su hermano Moisés. Hay que admitir también que es al lado de este que alcanzó sus puntos más altos a lo largo de toda su vida. Veamos entonces lo que nos dice la Biblia sobre Aarón y el llamamiento que Dios le hace. Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 4 para dar lectura del versículo 10 al 17. Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 4, del versículo 10 al 17. Dice así el Señor en Éxodo 4, 10 al 17. Dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás tu mano esta vara con la cual harás las señales. Miren, hermano, lo que está aconteciendo aquí en esta porción, en lo que tiene que ver con el llamamiento de Aarón, cómo Dios lo llama. Y de una manera especial, aquí podemos decir que Moisés pone una excusa. La excusa de Moisés. ¿Cuál es la excusa que Moisés pone? ¿Cuál es la excusa que Dios pone? La mayoría de los estudiantes de la Biblia consideran esta conducta de Moisés como excusa para no aceptar el llamamiento que Dios le proponía. Sin embargo, lo que él dice es la verdad en relación con algún problema que tenía en su hablar, que tampoco lo define la Biblia. En realidad, una excusa es un pretexto para no obedecer
alguna orden que se nos da. Pero en el caso de Moisés, no parece ser esta la idea. Dios, con toda paciencia y bondad hacia la persona a quien él llama, le hace notar en los versículos 11 y 12 que acabamos de leer, que puede arreglar su problema, porque él es el Dios todopoderoso. Y en el versículo 13, Moisés insiste en presentar su reparo. Dios le dice en el versículo 14 que él sabe cómo arreglar ese problema. Esto pasa, hermanos, con la iglesia, que siempre pone excusa para cualquier accionar, ya sea para que sean líderes, para que sean maestros, para que sean directores de culto y qué sé yo. Y siempre se pone excusa, y esto es lo que estaba aconteciendo con Moisés. Le estaba diciendo, Señor, yo no sé hablar, mire, soy tardo, soy tartamudo. Y Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a dar la respuesta. En segundo lugar, hermano, la cualidad de Aarón. ¿Cuál era la cualidad de Aarón? Aunque hablando con toda verdad, en cuanto a las capacidades y a otras virtudes personales, Aarón era inferior a Moisés, como lo demuestra posteriormente la historia bíblica. Sin embargo, él era un hombre que sabía hablar bien, y precisamente Dios ya tenía preparado un encuentro con él para que se ponga a las órdenes de Moisés y le sirva en la manera que el Señor ha determinado. Observemos cómo Dios soluciona los problemas, por duros y difíciles que se presenten. El instrumento para saltar y sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto era Moisés. Y eso Dios lo iba a cambiar. Dios no lo podía cambiar porque él había escogido a Moisés. No había escogido a Aarón ni a nadie más, solo a Moisés. En tercer lugar, la boca de Moisés. Miren, hermanos, la función de Aarón debía ser un algo así como intérprete de una persona que no puede comunicarse con otra por no conocer su idioma. El plan de Dios era el siguiente. Él hablaba a Moisés y Moisés hablaba a Aarón y Aarón comunicaba a Faraón correctamente lo que se le había indicado. Y nos hacemos una pregunta en esta noche. ¿No sería más fácil ocuparlo a Aarón y evitarse ese largo camino de comunicación? Pero ya hemos dicho que el instrumento elegido por Dios era Moisés. Aarón era solo un intérprete, nada más. Veamos el segundo punto. La principal distinción de Aarón. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 28, para dar lectura a los versículos del 1 al 10. Éxodo, capítulo 28, del 1 al 10. Dice así el Señor: las vestiduras de los sacerdotes harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarles, para que sean mis sacerdotes.
Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrás 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será la misma obra, parte del mismo oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en sus piedras, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Miren, amados hermanos, lo que está aconteciendo aquí. La principal distinción de Aarón. En primer lugar, sacerdote. Dios le está dando el privilegio de ser un sacerdote. Cuando Dios estableció la línea sacerdotal en Israel, tenía como propósito separar un grupo de hombres de su pueblo para que ejerzan este ministerio. Los primeros ungidos en el pueblo de Israel fueron los sacerdotes, y el nombre que inicia esa larga nómina fue precisamente el de Aarón, hermano de Moisés. En este episodio se nota que aún las vestiduras que iba a usar el sacerdote serían sagradas, y las personas que debían confeccionarlas tenían que ser llenas de sabiduría para hacer todos estos vestidos especiales, adecuados y la necesidad de los sacerdotes. En segundo lugar, fue fiel, abnegado en su ministerio. Aarón fue fiel y abnegado en su ministerio. Todo lo que se sabe de Aarón en su función como sacerdote es que fue un hombre fiel para cumplir todo lo que se le relacionó con su ministerio. El vestido sacerdotal lo honró con una vida santa y dedicada. No fue un hombre perfecto, como no lo es nadie delante de Dios. Sin embargo, su trabajo como sacerdote fue cumplido a cabalidad, de tal suerte que no hay nada que se le señale a ese aspecto como alguna cosa mala o equivocada que hubiere hecho. En otras palabras, Aarón fue un sacerdote fiel y abnegado en su ministerio. En tercer lugar, cayó cuando fueron muertos sus hijos, es decir, guardó silencio. Escuche esto, se quedó mudo, se quedó en silencio, cayó cuando fueron muertos sus hijos. Vamos al libro de Levítico, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Levítico, capítulo 10, del versículo 1 al 3. Dice así el Señor: el pecado de Nabat y Abiú. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón:
Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Es decir, guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio Aarón, hermano? Sus hijos, Nabat y Abiú, también ejercieron el sacerdocio, al igual que su padre, pero no lo hicieron como su progenitor, que ellos deshonraron su condición sacerdotal, incurriendo en una grave falta delante del Señor. Y por causa de ese pecado fueron eliminados, fueron cortados. Y lo interesante de esto es que cuando Dios hizo este cortamiento, la última parte del versículo 3 que ya leímos dice: y Aarón cayó. No es que se cayó, sino que guardó silencio, cayó, se quedó en mudo. Esto quiere decir que él, Aarón, reconoció el castigo justo de Dios sobre sus hijos, y que aunque en lo profundo de su ser sentía mucha tristeza por lo que había ocurrido, reconocía la justicia de Dios. En tercer y último lugar, con todo, Aarón no fue un hombre perfecto, como no lo es nadie. Nadie es perfecto. Pablo dice: no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago: prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 32, los versículos del 1 al 4. Éxodo 32, del 1 al 4. Dice así el Señor en su palabra: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, con D pequeña, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedme. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Mire lo que está aconteciendo aquí. Con todo, Aarón no fue un hombre perfecto. Hizo el becerro de oro, según la acabamos de leer. La conducta de Aarón, amados hermanos, en este caso, no tiene una razonable explicación. No hay una explicación razonable. El pueblo, viendo que Moisés no descendía del monte, viene y le pide precisamente a él que les hagan dioses con D pequeña para que vayan delante de ellos. Esto es el puro estilo de los paganos de aquella época. Entonces Aarón les pide los zarcillos de oro y él mismo se encarga de hacerles un becerro de este metal, precioso por cierto, accediendo de este modo a su petición. Aarón no era un idólatra. Aarón no era un idólatra, pero nos preguntamos en esta hora: ¿por qué entonces accedió a esto? ¿Por qué Aarón accedió a hacer ese becerro? La verdad, amados hermanos, es que él era débil de carácter. Aarón era un hombre débil de carácter y por lo tanto sucumbió ante los gritos de la gente, y seguramente para evitarse una situación difícil con el pueblo,
hizo exactamente lo que ellos quisieron. Es decir, se sintió impotente, se sintió allí entre la espada y la pared y dijo, voy a hacer lo que el pueblo pide porque si no aquí me linchan. Y entonces él hizo el becerro. En segundo lugar, se unió a María en una rebelión contra Moisés. Es decir, Aarón se une con su hermana para planificar un complot allí en contra de Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, que no vamos a leer, usted lo va a leer en su casa, contra todo esto, todo el capítulo 12 del libro de Números, conta que María y Aarón se rebelaron contra Moisés. En este capítulo, Aarón y su hermana María inician una rebelación contra Moisés. El propósito parece bastante claro. Ellos también querían tener la misma condición de liderato que su hermano Moisés. Ellos también querían ser líderes. El pretexto señalado en el versículo 1 es solo eso. Lo que les dijo Dios a estos hermanos fue gravísimo, poniendo de relieve a Moisés sobre ellos, indicándoles que él era su elegido y no ellos. El castigo que Dios puso sobre María fue gravísimo. No solo por la lepra que tocó su cuerpo, sino por la expulsión del campamento. Es decir, los expulsó del campamento y María quedó leprosa. Otra vez aquí Aarón mostró su carácter débil para sumarse a esta rebelión contra su hermana, contra el líder de Moisés. Una vez más, aquí quedó demostrada la flaqueza de este hombre que fue importante y valioso en los planes de Dios en relación con el pueblo de Israel. En tercer lugar, desobedeció a Dios junto con Moisés. Es decir, Aarón, al igual que Moisés, desobedecieron a Dios. Vamos a la Biblia. Números capítulo 20, del versículo 8 al 12. Abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 20, para dar lectura a los versículos del 8 al 12. Dice el Señor así. Números 20, del 8 al 12, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ella, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebelde, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué está aconteciendo aquí, amados hermanos? ¿Qué está pasando? Este pasaje bíblico que acabamos de leer es otro de los episodios donde el pueblo israelita habló contra su líder Moisés, y después de la muerte y sepultura de María, el pueblo se dio cuenta que no tenía agua para beber, y estas fueron sus palabras: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Dios, con su paciencia y bondad para con este pueblo, le ordena a Moisés, y escuche esta parte interesante, le ordena a Moisés que tomara la vara, que reuniera la congregación y junto a su hermano Aarón hablaran
a la peña para que les diera agua. El mandato era hablar a la peña, pero Moisés y Aarón desobedecieron, porque Moisés golpeó con la vara a la peña, y como vemos en esta conducta desobediente, estuvo sumado también su hermano Aarón, y por esta razón, los dos hermanos perdieron el privilegio de entrar en la tierra prometida por haber desobedecido abiertamente el mandato de Dios. Si Aarón no fue un hombre perfecto, tuvo fallas y errores, sin embargo, fue un hombre útil en las manos de Dios. Miren, hermanos, si Aarón y Moisés hubiesen obedecido a la voz de Dios, ellos hubieran entrado a la tierra prometida. La conjunción y el adverbio pero, más o empero. En la Biblia encontramos esta conjunción repetida en una variedad de casos y de manera especial se resalta en uno que se encuentra en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice así el Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pero leproso. Observemos los cuidados que se resaltan a este hombre y lo distinguen sobre sus semejantes. Era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima. Era este hombre valeroso en extremo. Hermanos, no en vano el rey de Siria lo distinguía con un aprecio especial, pues se trataba de uno de los más fieles servidores que disponía en su reino. Sin embargo, tenía un pero era leproso. Y aquí vemos la conjunción y la adversidad. Algunas veces, cuando se considera a un hombre valioso y se resalta sus méritos y las cualidades que él tiene, no hay que olvidar que ese hombre también debe tener alguna cosa contraria a las que la distinguen, porque no hay hombre perfecto en esta vida. Es el caso de Aarón, el personaje bíblico de quien hemos estudiado en este día. ¿Cuál es la aplicación de esta lección, hermano? La aplicación de esta lección es la siguiente. El Señor dice en su palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, este pasaje de la Escritura nos calza como anillo al dedo. Es que no resulta razonable pensar de esta manera, que para la gran empresa de Dios se ocupe esta clase de personas con extremas limitaciones para un alto ministerio como es el de Dios. Sin embargo, esta es la manera como piensa Dios, y su razón es para que nadie se jacte en su presencia. Cuando Dios escogió a Aarón para que acompañara a su hermano Moisés en la gran empresa de sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, Dios sabía quién era Aarón. Dios conocía perfectamente a Aarón. Sin embargo, lo llamó, lo exaltó, colocándolo en un sitial de honor como él jamás se imaginó.
Aarón no llegó a ser sacerdote por méritos propios, sino porque Dios quiso que así fuera. Las debilidades notables de este hombre son tan claras en las Escrituras que cualquiera puede verlas en una gran distancia. Sin embargo, este fue el hombre que Dios escogió para que juntamente con su hermano Moisés llevara a cabo la gran tarea de sacar al pueblo de Dios de Egipto. Esta es la lección de hoy sobre Aarón. Vamos a las preguntas. Vamos a ver si usted le prestó atención, se tomó apunte para responder las preguntas que tenemos en esta noche. Primera pregunta. A ver, no hablen todos, o si pueden hablar todos a la vez, no hay ningún problema. Primera pregunta. ¿Qué relación tiene Aarón con el sacerdocio? Repito la pregunta. ¿Qué relación tiene Aarón con el sacerdocio? Fue el primero. Fue el primer sacerdote que Dios eligió. O sea, no fue que él por sus méritos llegó a ser sacerdote, sino que Dios le concedió ese privilegio de ser el primer sacerdote, al igual que sus hijos. Segunda pregunta. ¿Qué hizo Aarón cuando Dios cortó a sus dos hijos? Ahí los quiero ver. Cayó, quedó. No es que se cayó, sino que quedó en silencio. Guardó silencio. Guardó silencio. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Por qué hizo Aarón el becerro de oro? ¿Por qué hizo Aarón? No era perfecto, era un hombre débil. Porque era débil. Porque era débil, no era perfecto. O sea, él se vio contra le faltaba carácter. La gente se le venía encima. Entonces, para agradar a la gente, hizo el becerro. Así hacen los políticos. Para agradar a la gente, $1,000. le regalan gorritas. Cuidado que se dejan convencer. Pluma. Bueno, vamos a la última pregunta. Como Andrés. No mientas, Andrés, no mientas. No mientas otra vez. Bueno, a ver, vamos a la última pregunta. ¿Qué era Aarón en relación con su hermano Moisés? Repito la pregunta. ¿Qué era Aarón en relación con su hermano Moisés? Como un intérprete, es decir, él le comunicaba y le hablaba porque Moisés era medio tartamudo, era medio especial. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Abra su Biblia, primera carta a los Corintios. Este es el texto de memoria que vamos a repetir. Está bonito. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Cuando tengan todos, me dicen amén para repetirlo. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, Primera de Corintios 1, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios 1, 27. Una vez más. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios 1, 27. La última. Vamos para repetir. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios 1, 27. Muy bien, hermanos, este ha sido el estudio bíblico de hoy. Que Dios nos dé sabiduría para compartirlo y también para
recibirlo. La próxima semana, si el Señor no ha venido, estaremos hablando de otro personaje que se llama Caleb. Hablaremos de Caleb. Ya hablamos de Moisés, hoy hablamos de Aarón, la próxima semana hablaremos de Caleb. Muy bien. Les recuerdo a los hermanos que este domingo no tendremos culto. Este domingo no hay culto por las elecciones, así que póngase a orar para que usted elija y escoja lo que el Señor le ponga en su corazón. Y nos estamos viendo, Dios mediante, entonces el próximo martes en el culto de oración. Así que estemos orando y vamos a orar por el futuro presidente y vamos a orar por las demás cosas, y por las vacunas, por los COVID, por todo. Así que nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo martes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Si tiene una pregunta, hable o calle para siempre. Bueno, nos despedimos entonces, le damos gracias a Dios, hermana Virginia, Maxi, hermana Adrianita está ahí también. Maxi, ¿tú no estás con Adrianita? Maxi. No, Ah, ya, bueno. Ahí lo tenemos juntos. Nos vemos, hermana Cecilia, recién la veo. Mercedita, Dalia, hermana Nubia, Génesis, mi lady. Por ahí voy mañana a comer, ¿ah? Voy a almorzar, mi lady. Tiene que cocinar. No deje quemar el arroz. Nos vemos mañana, nos vemos, hermano. Bendiciones. Nos vemos.